de terroristas. Pues hay que felicitar a las fuerzas y cuerpos del Estado, a la policía francesa, a la policía portuguesa y a todos los países que colaboran en la lucha contra el terrorismo, de que ese es el camino, el detenerles y ponerles a disposición judicial, ¿no? Pero ustedes nos han hecho saber su preocupación y nos advierten de alguna manera diciendo que cuidado, porque no hay que lanzar las campanas al vuelo, que precisamente tras detenciones importantes, como ha ocurrido ahora, de la cúpula de la banda terrorista, casi siempre después de esto suele haber una represalia, ¿no? Suele producirse un atentado. Pues esa es lo que en España hemos llevado padeciendo durante muchísimos años. Después de detenciones importantes ha habido un atentado. Y nosotros decimos que aunque haya solamente una persona, un terrorista, con la intención de matar, no podemos lanzar las campanas al vuelo. Son importantes las detenciones, muy importantes para descabezar a la banda terrorista, pero siempre hay que tener presente que pueden cometer un atentado en cualquier momento. ¿Cuántos pasos hemos dado atrás con las supuestas negociaciones que ha habido desde el gobierno con la banda? Porque claro, esta es una lucha de hace muchos años, pero dar un pasito cuesta meses, a veces años, conseguir una detención, conseguir debilitar la estructura de la banda, y luego un gesto político puede echar por tierra demasiados años de trabajo, ¿no? Así es, cada paso que damos atrás negociando, tratando de negociar con la banda terrorista ETA, es un paso atrás. Llevamos 50 años de terrorismo en España y hemos visto que ellos no cejan en su empeño, tienen una línea marcada, que es su independencia, y no van a cejar en eso. Entonces, todo lo que sea negociar con ellos es un paso atrás. Hemos tenido legislaturas anteriores en las que se han dado pasos atrás y que cuesta mucho luego recuperar el espacio que teníamos. Por eso, el mensaje que tiene que tener un terrorista, el mensaje que tiene que mandarle un gobierno es que con un gobierno no se le producen chantajes, un gobierno no se doblega ante un terrorista, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje que tiene que mandarle, y que jamás se va a negociar con un terrorista. Aquí tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que terrorismo es todo. Es decir, como dicen ustedes, esta frase no es mía, es suya. Cuando hablamos de terroristas no hablamos únicamente del miserable que encañona un arma o que activa un coche bomba, sino de todas aquellas personas que les apoyan desde diferentes foros, vienen manifestadas, bueno, como fue el caso acabamos de comentar de Otegi, que se manifestaba con una camiseta apoyando a un terrorista que está encarcelado, y de las muchas personas, que siempre son pocas, pero bueno, ahí están, animando y pidiendo más beneficios, ¿no?, para estos etarras. Por supuesto, ayuntamientos, como usted bien decía. Aquí hay un mensaje más contundente. Pues sí, no solamente es terrorista el capitán Gatillo o el mando a distancia, hay un entorno social, hay un entorno político, mediático y económico y cultural que apoya a la banda, ¿no? Y de hecho, cuando hacen esas concentraciones, pues tenemos personas de edades jóvenes y de edades mayores que apoyan a la banda, ¿no?, a la organización, y ese es también el círculo que hay que cerrar sobre ellos, ¿no?, para ir combatiendo ese terrorismo, ¿no?, a quienes les apoyan y a quienes apoyan a los que apoyan. Con la ley. Pues sí, porque la ley y el Estado de Derecho da mucho de sí, si se quiere aplicar bien. Sí, cambiando de partidos, cambiando un montón de cosas que tenemos que hacer ya. Juan Antonio, a usted le presenté como más de concepto del mundo, que es como presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, pero usted es víctima también de ETA. ¿Le importaría contarnos cómo fue su caso? Pues hace ya 18 años. Pues hace sí, fue el 24 de mayo de 1992, yo era Policía Nacional, pertenecía al Escuadrón de Caballería de Madrid, y cuando nos desplazábamos a cubrir un partido de fútbol en el Vicente Calderón, en el camión íbamos 7 compañeros y, ¿por qué no?, 6 caballos, que también son seres vivos, y ETA hizo explosión al paso del vehículo, un coche bomba, pues causando lesiones en las 7 personas que íbamos en el vehículo y en otras personas que circulaban en ese momento por la calle. ¿Usted no hubo víctimas mortales en aquel atentado? No, afortunadamente no. Desde entonces han pasado 18 años, y ese mismo año usted tuvo los arrestos para formar parte de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, desde entonces. Sí, porque en ese momento, hablamos del año 92, que está aquí a la vuelta de la esquina. Siempre cuando hablamos del abandono y el olvido de las víctimas nos remontamos a los 70 y a los 80, pero en el año 92 también había ese arrinconamiento y ese olvido, no solamente por parte de la sociedad, sino por parte de las instituciones. Y como no sabías por dónde empezar a caminar, lo que buscaba uno era esa asociación de víctimas que sabía que había, no tan a la luz como hoy día, porque costaba encontrarla,
pero bueno, era un sitio de referencia donde por lo menos pedir información y saber qué pasos tenías que empezar a dar. Juan Antonio, para terminar, ¿a usted le queda un año de mandato, es así, en la asociación, la presidencia? No, este año hay renovación de cargos. Ah, hay renovación. Son 2 años y este año es renovación de cargos. Bueno, pues enhorabuena en ese caso. ¿Qué quiere pedir desde aquí a nuestro gobierno y a quién puede hacer algo? Usted tiene una serie de objetivos, por supuesto, en representación de todas las víctimas del terrorismo y de la sociedad, porque estamos todos con ustedes. ¿Cuáles son los objetivos próximos más inmediatos? Pues los objetivos próximos que yo le pedí al gobierno es que siga en esa lucha contra el terrorismo, que la siga a nivel internacional, que sigan presionando a países donde veranean terroristas para que sean puestos a disposición de la justicia, que no anden con paños calientes a la hora de legislar leyes nuevas o reformar leyes nuevas, para luchar contra el terrorismo, con todas las armas del Estado de Derecho. Tenemos una que es la de la prescripción de los delitos de terrorismo, muy importante, en la que hay una reforma ahora encima de la mesa, y creo que se quedan cortos y cojos. Una reforma nueva que solamente dice que van a prescribir los delitos de terrorismo con resultado de muerte. Yo le diría que los delitos no tienen que mirar el resultado, tienen que mirar el delito en sí. La intención del delito. Efectivamente. Si luego falló, pero no... La intención era matar. Efectivamente. Y claro, dejar fuera heridos o amenazados o secuestrados, creo que es una ley coja ya de base. Que no prescriban los delitos. Ninguno. Hayan conseguido o no su fin de asesinar a alguien, pero la intención era esa, como bien decía Juan Antonio, que no prescriban. Y cortarles los lazos de apoyos internacionales y dejar un poco más aislados, porque si no empezamos a cortar, como decía, se forman, todos sabemos que se forman y se preparan y se arman con las FARC, y eso hay que cortarlo también, ¿no? Así. Muchísimas gracias por estar aquí y mucho ánimo en su labor y nuestro apoyo todo. Gracias, Juan Antonio, hasta siempre.